A esta hora, Vanessa Morosowski abre su diario y también abre las rutas, los lugares, las historias, las personas, para que podamos disfrutar de su diario, de su vida, de sus pasiones, de su interés. Vanessa nos lleva a distintos lugares en un viaje de ensueño, radial, televisivo, que en este caso nos va a permitir recorrer lo que es la flora de nuestra Patagonia toda, pero sobre todo de la Patagonia austral. Le damos la bienvenida primero a Vanessa Morosowski. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches a todos. Y bueno, aquí estamos nuevamente para dar vuelta a una página. Y bueno, hoy tenemos un tema interesantísimo, Sergio, que bueno, la verdad es un tema que va a dar mucho que hablar, ¿sí? Muy interesante. Vos sabés que cuando me contaste con quién íbamos a hablar, yo recordé una de las guías más maravillosas que se han publicado sobre la flora patagónica hace ya 10, 12 años. Ella es una de las autoras y me dio la verdad que una gran emoción y mucho interés para compartir este diario de Vanessa. Así que ya la podemos saludar, ¿te parece? Por supuesto, Sergio, adelante, claro que sí. Bueno, ella es bióloga. Claudia Guerrido, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por participar a esta hora del diario de Vanessa. No nos escucha. Hola. Ahora sí. Hola, buenas noches, Sergio, Vanessa. Gracias por la invitación a su programa y un saludo a todas las personas que los escuchan. Claudia, la zona nuestra aquí, la Universidad Nacional del Comahue, ¿tiene algo que ver con tu vida o no? Sí, yo hice mi doctorado en biología en la Universidad del Comahue. Ah, me parecía que teníamos algo en común en nuestra zona con vos. Le decía a Vanessa que a mí me emocionó mucho cuando me avisó que íbamos a charlar con vos, porque sos una de las autoras de una guía maravillosa de la flora de la Patagonia que ya tiene 10, 12 años, ¿no? Sí, exactamente. Es el libro al que haces mención. Es un poco viejo, es la primera edición de la guía de campo de bosques de Patagonia, pero tenemos la suerte de que fue reeditada el año pasado, así Ajá. que el libro ha sido actualizado, está mucho más moderno en cuanto a diseño y bueno, revisado y actualizado en cuanto a información, así que salió muy lindo con una editorial de Córdoba y de muy buena calidad de imprenta también. Es un libro imprescindible. Bueno, Vanessa, adelante, comencemos a recorrer la charla con Claudia. ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches y bueno, un placer tenerte y voy a deleitarme escuchándote porque realmente, bueno, estoy en Calafate, vivo en Calafate y más de una vez he estado arriba de algún cerro y me ha llamado la atención, Claudia, encontrarme con determinada vegetación, ¿no? Entonces, bueno, surge esta posibilidad de entrevistarte y bueno, y de aprender mucho, ¿no? Claudia, porque realmente me pregunto cómo es que surge esa vida ahí en las montañas, ¿no? Sí, las plantas de alta montaña son realmente increíbles porque tienen un periodo de vida, digamos, bastante corto en el que pueden florecer y fructificar, y que es cuando no están cubiertas de nieve, cuando el suelo no está transformado en hielo, y después el resto del tiempo del año, la mayor parte del año, se mantienen como invisibles, ¿no? Como estructuras que están por debajo del suelo o totalmente en estructuras de reposo, que pueden ser frutos o semillas que van a volver a florecer en la temporada favorable. Así que son periodos de actividad extremadamente cortos que nos deleitan con eso, ¿no? Con la belleza de las flores de alta montaña, que son, la verdad, que
poco vistas porque son pocas las personas que llegan arriba, pero que bueno, cuando uno va con ojo observador las encuentra, ¿no? Eso es increíble. Vos sabés que yo me siento, cuando estoy arriba de una montaña, me siento el Principito y empezás a apreciar, ¿no?, esas maravillas, porque también la montaña y el entorno allí en Calafate genera una conexión muy fuerte, y de repente vas explorando, ¿no?, y te encontrás con una flor, y bueno, y te cambia todo, y te genera, no sé cómo decirte, algo, una sensación tan interesante, ¿no?, de que a determinados metros te encontrás con vida, ¿no?, en un terreno en donde consideramos que es estepa, ¿no, Claudia? Sí, la zona de las montañas, la parte alta de las montañas donde nos encontramos nosotros, que es Calafate, a 50 grados de latitud sur, lo que se llama zona alto andina, comienza a unos 900 metros sobre el nivel del mar, 900, 1000 metros sobre el nivel del mar, donde normalmente si uno mira rápido no habría nada, es lo que uno dice, bueno, ahí se termina la vegetación y lo que hay es roca. Y en realidad empieza esa vegetación de altura, que es otro tipo, es diferente, es única, que un poco se repite en la estepa. Se pueden dar esos casos de que hay plantas que son de altura y de estepa, de zonas áridas, porque comparten muchas características de su hábitat. Y después, bueno, tenemos la zona del bosque, que es diferente, con características ambientales distintas. Sí, correcto. Vos sabés que a mí me llamó mucho la atención en alguna caminata de trekking en Chaltén, encontrarme con un bosque que por momentos parecería un bosque muerto, ¿no? O sea, y me preguntaba por qué esos troncos de esos árboles continuaban en el lugar y no se sacaban, ¿no? Hasta que me llegaron a explicar que, bueno, que eso hace que se vuelva a generar todo un proceso nuevamente, ¿no?, de vida. ¿Es así, Claudia? Claro, el bosque o cualquier lugar en realidad tiene sus ciclos, ¿no?, de vida y muerte, y todo es estar conectado, interrelacionado. Entonces, cuando cualquier organismo, ya sea animal o vegetal, muere, pasa a formar parte del suelo, del sustrato y de los nutrientes, porque claro, eso que fue vida después pasa a ser nutriente para la nueva vida. Entonces, por eso es que en áreas naturales donde los ciclos son naturales no se limpia lo que los humanos conoceríamos como limpiar un terreno, sacar todo lo natural, poner cemento, una casa, jardín. Correcto, sí. Y Claudia, te hago una pregunta. ¿Cómo impacta este fenómeno que conocemos, ¿no?, allí en nuestra zona, como la ruptura del glaciar Perito Moreno, ¿no?, el famoso endicamiento? ¿Cómo afecta cuando se provoca la ruptura al bosque? ¿Sí? ¿Podemos decir que estamos empezando a perder lo que es parte del bosque patagónico? Bueno, ese fue el tema de mi tesis de doctorado. Yo lo que hice fue reconstruir la historia de esos endicamientos provocados por el glaciar Perito Moreno, utilizando una técnica que lo que hace es leer los anillos de crecimiento de los árboles. Entonces, como objeto de estudio trabajamos con esos troncos muertos de árboles muertos en pie que hay sobre la costa del Brazo Rico y el Brazo Sur en el lago argentino, y que fueron muertos por inundaciones, reiteradas inundaciones que provoca el glaciar Perito Moreno cuando genera este proceso tan espectacular que son las rupturas del glaciar. Y bueno, lo que pudimos hacer fue utilizando estos datos de los árboles, que es como una historia escrita en los árboles, y cotejando con la historia escrita en libros, ¿no?, en libros antiguos,
La zona del glaciar Perito Moreno es un lugar que ha sido muy visitado por exploradores, por viajeros, entonces encontramos mucha información escrita, mucha fotografía antigua que pudimos comparar, hacer comparaciones con fotografías actuales. Y bueno, en eso se basó mi trabajo de doctorado, en el que pude recopilar toda esa información y cotejarla desde lo escrito y desde lo que nos mostraban los árboles. Y así se armó toda la secuencia de endicamientos, desde el primero hasta los últimos, que todavía es un evento que sucede, el de ruptura. Y bueno, no, en las últimas rupturas no se ha llegado a la cota máxima de inundación, que son las marcas que se ven en el terreno. Cuando el agua, la diferencia de nivel del agua, porque se forma un dique natural, ¿no? Un embalse natural, cuando llegaba a 20 metros, no ha vuelto a suceder. Las últimas han sido en máximo de 10 metros de diferencia. Y esos árboles ya murieron en los primeros endicamientos, pero después hubo recolonización. Es decir, que en los intervalos en que el glaciar está tranquilo, digamos, que no produce endicamiento, el bosque vuelve a nacer, vuelve a crecer desde semilla y aparecen nuevos arbolitos. Esos árboles también los analizamos, les contamos los anillos, vimos cuántos años tenían, si coincidían entre los endicamientos, y bueno, sí, todo eso está documentado. Y después vuelve a haber otra inundación, se vuelven a morir los arbolitos. Y bueno, son los ciclos de la vida, ¿no? Cuando hay eventos cíclicos, en este caso nosotros como humanos lo podemos ver como algo recurrente, algo cíclico, pero en realidad nos lleva más de un siglo y un poquito más, porque es algo que se inició a principios del siglo XX. Interesante. Y en cuanto a la flora, es decir, ¿qué podemos decir? ¿Tenemos alguna especie invasora en el terreno que predomina más? ¿En ese sector de inundación? Sí. Bueno, justamente es un lugar impactado naturalmente, ¿no? Entonces, cuando el agua se retira, se lava todo ese suelo. Y ahí sí aparecen especies que se llaman oportunistas, porque hay un terreno disponible. Entonces, en general, esas especies oportunistas suelen ser no nativas y de acuerdo a la agresividad que tengan en su sistema de colonización, pueden llegar a ser invasoras o no. A veces son simplemente exóticas, que no pertenecen al lugar, claro, pero que aprovechan cuando hay un incendio, cuando hay una inundación, cuando hay un deslizamiento de terreno, cuando se abre un camino. Todos esos impactos naturales o antrópicos son ideales para el asentamiento de plantas no nativas. En este caso, en la costa podemos ver cardos, margaritas, rosa mosqueta, achicoria, esas son todas las exóticas, cerastio, las más comunes, digamos. Le recuerdo a la audiencia que estamos en el Calafate con, bueno, un panorama bellísimo, con estas dos mujeres, Vanessa Morosowski y la doctora en biología Claudia Aguerrido. Claudia, más allá de lo que es esa zona de Calafate, del glaciar, uno cree que en toda la Patagonia ha sido un escenario de introducción de especies en la fauna y también en la flora, ¿verdad? Sí. Si bien contamos con grandes áreas naturales protegidas, como son los parques nacionales o áreas silvestres protegidas de la provincia, toda la Patagonia ha sido impactada por actividades humanas históricas. El hecho de introducir ganado para la ganadería extensiva ha traído consigo muchas especies de plantas que ya venían directamente en la lana de las ovejas, las primeras ovejas que
se introdujeron a la Patagonia. Y luego, bueno, el suplemento que se traía también, fardos de pastos, o las personas también traían conscientemente plantas que ellos conocían, ¿no? De origen europeo. Y en ese caso hay algunas plantas que no son autóctonas, pero que además complican la existencia de las autóctonas, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en algunas especies de pino que están poblando nuestros cerros, nuestras montañas, y uno no sabe si son autóctonas o no. Bueno, si son pinos es fácil. Cualquier pino es no autóctono. Es introducido. Todos del hemisferio norte. Nosotros en Patagonia tenemos algunas coníferas autóctonas, pero no son pinos. Serían las araucarias, los cipreses, ciprés de la cordillera, en esa zona donde están ustedes, ¿no? En la Patagonia Norte. Nosotros acá muy al sur tenemos un solo ciprés autóctono, que es el ciprés de las Huaytecas. Y lo demás es todo del hemisferio norte, todas las coníferas, los pinares que se plantan para aprovechamiento de madera o que se plantan sin ningún objetivo, no son nativos. Y después esos coníferas exóticas tienen muy buena reproducción natural y van colonizando cualquier tipo de terreno, sea en estepa, en la planicie o en la montaña. Suben mucho en la montaña. Claro. Vanessa. Sí, Claudia, ahí te escuchaba atentamente y recordaba también que siempre me llamó la atención ver en camino al glaciar, ¿no? Yo soy transportista, cuando llevo a los pasajeros, que me preguntaban, ¿no? ¿Qué es lo que cae de los árboles? Que parece como si fuera una barba, no sé si me explico. Sí. ¿Qué sería eso, Claudia? ¿Es un hongo? ¿Qué es eso? La barba de viejo, así la llamamos comúnmente. La barba de viejo son líquenes. Son líquenes que se apoyan sobre los árboles y crecen sobre los árboles. Los líquenes no son plantas, son un poco hongos, pero es un organismo en sí mismo. Está formado por hongos y algas que viven en simbiosis y conforman un organismo diferente que se llama líquen. Hay muchísimos líquenes en el mundo y son especies colonizadoras de ambientes totalmente vacíos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se retira un glaciar y queda la roca totalmente virgen, ahí primero van a aparecer líquenes y después cualquier otro tipo de organismos. En la Antártida viven líquenes, en la alta montaña, en los lugares más inhóspitos del mundo hay líquenes, y en lugares más benévolos como un bosque también. Puede ser como sobre los árboles, colgando de los árboles, como estas que las llamamos barbas de viejo, o sobre el suelo. A veces son como hojitas, como lechuguitas, pero siempre de un color verde bien pálido. Y también aparecen sobre las rocas, una roca cualquiera. Si uno se acerca y observa en detenimiento va a encontrar líquenes. Una roca nunca está desnuda, siempre está cubierta de líquenes. Pueden ser de color verde, de color negro, de color naranja, amarillo, como pequeños puntitos como incrustados en la misma roca. Son todos distintos tipos de líquenes. Es un grupo, no son plantas, no son hongos, son líquenes. Es un grupo particular, muy interesante. Sí, es como vos decís, también he encontrado en los cerros que en las rocas, es verdad, está cubierta en gran parte con los líquenes que vos estás mencionando. ¿Y a partir de qué altura podemos decir que la vegetación? Yo creía que hasta una determinada altura nos íbamos a encontrar con vegetación. Y luego, a medida que, desconozco mucho el tema, pero de los 1000 metros me daba la sensación que ya no iba a encontrarme con vegetación. O sea, ¿cómo sería eso, Claudia? ¿A partir de qué altura ya no tenemos vegetación en la alta montaña?
Yo no he tenido oportunidad de estar demasiado alto porque no soy escaladora, ¿no? Subo a las montañas pero caminando y no voy más allá en el ámbito de los escaladores. Así que sinceramente no te podría decir cuál es el límite hacia arriba de las plantas. Y hay muy poca información sobre esos datos por especie, ¿no? Claro. En general se tiene una información de distribución a lo largo de la cordillera de los Andes, son plantas las de montaña, ¿no? Las de altura, más o menos en qué provincias están, si están en Argentina y Chile, y se da un rango altitudinal pero bastante amplio, porque si hablamos de 100 metros es una gran diferencia en la altitud. Entonces, sí. Yo creo que de ese tipo de información no está del todo claro, porque habría que hacer un muestreo tan intenso y que requiere obviamente de que te acompañe gente de montaña, porque no puedes llegar solo como botánico, como biólogo a esos sitios. Entonces, para mí son preguntas sin responder, que serían interesantes, ¿no? Sí, claro, sí. Yo te preguntaba porque cuando estuve en el Cerro Buenos Aires me llamó justamente eso la atención, ¿no? Que hasta determinada altura me daba la sensación de que no había vegetación, ¿no? Después de pasar un bosque y demás, pero bueno, sí es interesante realmente. Muy sí, depende de qué interesante. momento hayas estado, porque la vegetación de altura es visible cuando está en floración. Claro. O sea que en diciembre, enero, febrero podemos llegar a ver esas plantas de altoandinas, porque en general son muy pequeñas, están achaparradas en el suelo, escondidas entre las rocas, muchas veces. Sí. Pisamos, se movió una roca y las vemos, o sea que hay que ir como con el ojo enfocado en eso para verlas, ¿no? Y yo creo que en la cima de Buenos Aires, no sé a qué altura estará llegando el cerro, pero es una montaña con flora altoandina, creo que hasta arriba del todo. Yo me refiero a montañas más altas. Acá en esta latitud tenemos, qué sé yo, el Cerro Fitzroy, los macizos montañosos verticales, donde también por las grietas van subiendo las plantas. Entonces ahí sí no sé hasta qué altura. Hay escaladores que me han dicho que han visto plantas en las grietas, pero ellos están enfocados en su escalada. O sea, imagínate que no se van a detener a tomar una fotografía o a juntar un espécimen, entonces, pero que los ven, y eso es súper interesante, ¿no? De saber hasta dónde, en una roca vertical. ¿Y cómo llegan, no? ¿Cómo llega, no sé, pienso una semilla, cómo llega hasta ahí? Por aire, sí. Sí. O pajaritos, porque siempre hay aves también a gran altura. Claro. Sí. Interesantísimo. Realmente es apasionante tu mundo, Claudia Guerrido, y uno entiende por qué esta pasión tuya también de estudiar nuestra flora. Una pregunta me queda a mí, después ya le vamos a dar a Vanessa para que cierre, pero nuestros pueblos originarios han incorporado mucha información a nuestra cultura, entre otras la posibilidad de que algunas de nuestras especies en la Patagonia tienen características curativas o son beneficiosas para la salud. ¿Cómo se abordan desde la biología esas especies? Sí, el conocimiento del uso de las plantas es una disciplina en sí misma, y sobre todo cuando los biólogos tienen la posibilidad de trabajar con pueblos originarios, estaríamos hablando de la etnobotánica, ¿no? Donde hay una interacción con personas que tienen ese conocimiento
y un biólogo, por ejemplo, un botánico que sabe otra parte sobre las plantas. Entonces, esas son interacciones muy, muy ricas. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar en ese ámbito, me interesaría, pero no ha sido mi rango de trabajo hasta el momento. Y sí, sobre todo en la Patagonia Norte es donde más información hay debido a la gente que aún habita esos lugares, ¿no? Claro. Pueblos originarios. Y también especies que se dan en toda nuestra cordillera patagónica, donde sus frutos son alimento, son materia prima para dulces, para mermeladas, Sí. bueno, que le dan allí en la zona de ustedes, ¿no? Le dan hasta nombre a los lugares. Como el calafate. Por ejemplo. Sí. Sí, el calafate ya tiene un uso económico que nosotros ahora estamos con un mini proyecto de cultivo de plantas nativas, de producción de plantas nativas desde semilla, y el calafate es una de esas figuritas difíciles porque tiene un fruto carnoso y es un fruto que es comido por las aves y después germina. Entonces, como imitar ese proceso requiere varias pruebas. Hay gente que ya lo ha logrado y produce calafate desde semilla, y nosotros también queremos llegar a esa etapa. Estamos probando con otras especies también, pero el calafate es increíble de que con el alto consumo a nivel productivo que ya tiene, no esté cultivado en esta zona, no sea una especie cultivada productiva todavía, ¿no? Claro. Vanessa, vamos cerrando el diario de hoy porque ya no nos queda mucho más tiempo. Claro que sí, Sergio. Claudia, te agradecemos muchísimo, súper interesante. Has logrado que cuando camine por la montaña preste atención y mire hacia el piso, ¿no? Contemplando estas maravillas de lo que es nuestra flora. Así que nada, te agradezco muchísimo por tu explicación y espero cruzarte por Calafate, Claudia, ¿eh? Sí, cuando gustes, no hay problema. Ya nos veremos en alguna caminata. Muchas gracias por la invitación. Lo que debe ser caminar por Calafate con Claudia Guerrido. Primero porque, claro, Claudia, parás a cada rato para ver esta plantita, aquella otra, esta especie, sacar fotos, explicarnos. Realmente ha sido un placer esta charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Vanessa, una delicia, realmente una delicia esta nueva edición de este diario de Vanessa, porque nos permite ingresar a todo este mundo de ciencia, de pasión, de naturaleza, de lugares, de historias, de alturas de nuestra Patagonia. Así es, Sergio, la verdad que una charla interesantísima con Claudia. He aprendido mucho, así que nada. Voy a prometo, cuando camine por las montañas voy a prestar mucha atención al suelo y voy a hacer lo que hace Claudia, detenerme y contemplar y fotografiar esas maravillas, sin lugar a dudas, Sergio. Ahí tenés un nuevo objeto para tus fotografías también. Seguro, Sergio, claro que sí. Gracias, Vanessa, me vuelvo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Sergio. Gracias, Claudia. Chao. Una delicia esta nueva edición del diario de Vanessa, recorriendo las especies de nuestra flora en la zona de la Patagonia más austral, pero también en el resto de nuestras provincias patagónicas.